El zumbido de los servidores es la banda sonora de mi purgatorio, una nana mecánica para un hombre que olvidó cómo soñar. Son las 2 de la madrugada en el centro de vuelo espacial Goddard, y los pasillos son catacumbas heladas donde mi única compañía son las luces azules de los racks de datos, parpadeando como corazones artificiales. Mi trabajo es mantener sanas las máquinas que procesan los descubrimientos del James Webb, un puesto irónico para alguien cuya mente fue entrenada para entenderlos. Se rumorea que el telescopio podría encontrar una colonia espacial en cualquier momento, pero la verdad es que podría descubrir algo mucho más extraño, algo que es más antigua que la humanidad misma, y yo seguiría aquí, cambiando cables. Mi doctorado en astrofísica cuelga en la pared de mi apartamento como un epitafio, un recordatorio de la vida que casi tuve. Fue invalidado por una acusación de plagio, pero tanto yo como el comité sabíamos que era una mentira. Mi tesis no era un robo, era una herejía. Proponía una teoría sobre el entrelazamiento cuántico como un método de comunicación a través del espacio-tiempo. Una hipótesis que, según ellos, era matemáticamente fantasiosa. Me llamaron fraude, un soñador peligroso que confundía la ciencia ficción con la física teórica, y yo, sin los recursos para luchar, acepté mi exilio en este sótano tecnológico. Así que ahora vivo en esa grieta incómoda entre la certeza de haber sido un visionario y el miedo paralizante de ser, en realidad, el impostor que todos dijeron que era. La duda es un veneno lento, una niebla que contamina cada decisión. Reviso los registros del sistema, mi rostro pálido reflejado en la pantalla oscura. El olor a ozono y a café quemado es el perfume de mi rendición. Cada parpadeo de un LED, cada gemido de un ventilador, es un recordatorio de que estoy atrapado en el sistema circulatorio de un gigante que explora el cosmos mientras yo limpio sus arterias. Es entonces cuando la veo. Una alerta de corrupción de datos, parpadeando en la esquina inferior de mi consola. Es una anomalía menor, una que debería ignorar y marcar para el turno de día. Proviene del sector 7G Delta, un cuadrante aparentemente vacío. Pero algo en el patrón de la corrupción me detiene. No es aleatorio. El ruido visual se organiza en fractales sutiles, casi imperceptibles, que se asemejan a las ecuaciones de mi tesis. Es como encontrar una frase de un poema olvidado escrita en el lenguaje estático del universo, una resonancia matemática que solo yo podría reconocer. El impulso de investigar es una comezón en el fondo de mi cráneo, una rebelión silenciosa contra la monotonía de mi exilio. Mi supervisor, el Dr. Wesley Kincaid, es un hombre que se mueve como si temiera que su propia sombra lo apuñalara por la espalda. Su paranoia se ha vuelto casi legendaria desde la muerte del Dr. Holbrook, el analista de datos que ocupaba el puesto que ahora pertenece a Blake Torrance. Kincaid evita el tema, pero los susurros en los pasillos pintan un cuadro inquietante. Un hombre brillante encontrado en su oficina, con la mirada perdida en una pantalla llena de ruido blanco, como si su alma hubiera sido succionada. Junto a mi puesto de trabajo, la estación de Blake Torrance permanece encendida, un faro de eficiencia en mi mar de desorden. Blake es la estrella en ascenso, el carismático y brillante analista que es todo lo que yo debería haber sido. Navega por la política interna de Goddard con una facilidad que me revuelve el estómago. A veces lo encuentro observando mi pantalla, su mirada demasiado intensa para ser casual. Hay un reconocimiento calculado en sus ojos, una chispa que me hace sentir como una pieza en un tablero de ajedrez, movida por una mano que no puedo ver. Ignoro el protocolo, ignoro el riesgo. Esta anomalía en el sector 7G Delta
Es mi única oportunidad de sentir que sigo siendo un científico, no solo un conserje de datos. Es una señal inequívoca, un susurro en la oscuridad que me promete que el silencio opresivo de mi vida está a punto de romperse. Con manos temblorosas, desvío el paquete de datos a un servidor seguro y aislado. Sé que estoy cruzando una línea, pero no me importa. La necesidad de entender es más fuerte que el instinto de supervivencia. Mi corazón late con una fuerza renovada, una mezcla de miedo y euforia. Por primera vez en años, no me siento como un fantasma en la máquina, sino como un explorador en el umbral de un territorio desconocido. Este archivo corrupto no es solo un error, es una pregunta formulada por el universo, y yo soy el único aquí que podría entender el idioma en que está escrita. La decisión está tomada. Esta noche no soy un técnico de TI, soy un astrofísico y voy a hacer mi trabajo. El presagio final llega no como una visión, sino como un sonido. Justo cuando inicio la transferencia, un zumbido bajo y profundo resuena a través de la sala de servidores, una nota armónica que no proviene de ninguna máquina que yo conozca. Dura solo un segundo, pero es suficiente para que los pelos de mi nuca se ericen. Es un sonido antiguo, como el canto de una ballena en un océano de estrellas. Es una respuesta. Y sé, con una certeza aterradora, que algo al otro lado del universo acaba de darse cuenta de que estoy escuchando. Aíslo el paquete de datos en un entorno de cuarentena virtual. Es un riesgo monumental. Si Consinkai descubre este desvío no autorizado, no solo me despedirán, sino que podrían presentar cargos federales. Pero la curiosidad es una droga más potente que el miedo. Con un clic final, abro el archivo. La pantalla se llena de un ruido blanco, un borrón pálido y arremolinado contra un fondo de negrura absoluta. Al principio, es decepcionante. Solo un error de transmisión, me digo a mí mismo, el alivio y la frustración luchando en mi pecho. Pero entonces, la máquina comienza a reaccionar. El ventilador de mi terminal, normalmente un susurro constante y tranquilizador, empieza a gemir. El sonido aumenta en tono y volumen, pasando de un zumbido a un chillido agudo, el lamento de un metal llevado más allá de sus límites. La temperatura del procesador, visible en mi monitor de diagnóstico, se dispara. Sube 10, 20, 30 grados en menos de un minuto. El plástico del teclado bajo mis dedos se calienta hasta volverse incómodo, y un olor a circuitos quemados empieza a llenar el aire, picante y acre. La reacción de mi cuerpo es instantánea y visceral. Un sudor frío me recorre la espalda y siento como el estómago se me encoge hasta convertirse en un nudo apretado y doloroso. Esto no es normal. Los datos son información pasiva, una colección de ceros y unos. No deberían interactuar con el hardware de esta manera. Es como si el archivo estuviera vivo, como si estuviera luchando activamente contra el sistema que intenta contenerlo. Un parásito digital con garras físicas que desgarra la lógica de la máquina desde dentro. Intento cerrar el programa, pero el cursor está congelado en medio de la pantalla. El teclado no responde a mis comandos. Las luces de bloqueo numérico y bloqueo de mayúsculas parpadean erráticamente. Una señal de socorro en código Morse que no puedo descifrar. Por un momento aterrador, siento una pérdida total de control, una violación profunda. Mi terminal, mi única herramienta, mi extensión en este mundo digital, me ha sido arrebatada por una fuerza invisible que no puedo comprender. El monitor parpadea violentamente, y en uno de esos microsegundos de parpadeo, justo antes de que la imagen se sature de nuevo con estática, lo veo. El borrón se resuelve. Por una fracción de segundo, no es un borrón, es un pináculo, una aguja de material imposible, de un color que no es ni negro ni plateado,
recortada contra el vacío. Es una estructura, es real, y entonces desaparece, dejando solo la imagen residual quemada en mis retinas, un fantasma de geometría imposible. Me veo obligado a hacer un reinicio forzado, agachándome y tirando del cable de alimentación de la pared. El chillido del ventilador se corta abruptamente. El silencio que sigue es pesado, antatural, más ruidoso que el propio ruido. Me quedo quieto, escuchando el latido de mi propio corazón en mis oídos. La habitación huele a plástico sobrecalentado y a algo más, algo vagamente orgánico, como el ozono después de una tormenta eléctrica, cargado y denso. La primera pista concreta no es visual, sino sensorial. Me acerco y coloco la mano sobre la carcasa metálica de la unidad central. Está caliente, casi febril al tacto, pero no es solo el calor. Hay algo más, una vibración. Es una frecuencia baja y profunda, un zumbido que sube por mis dedos, por mi brazo, y resuena en mi cavidad torácica. No he abierto un simple archivo de datos. He tocado algo, o algo me ha tocado a mí. Me alejo de la máquina como si estuviera maldita. El miedo inicial se mezcla ahora con una emoción más peligrosa, la validación. La universidad me llamó loco por teorizar sobre fenómenos como este. Me llamaron fraude, pero el calor que todavía siento en la palma de mi mano, la vibración que parece resonar en mis huesos, es la prueba de que no estaba loco. Estaba en lo cierto, y esa certeza es mucho más aterradora que cualquier fantasía. El gancho final de este momento no es un evento, sino una decisión. No voy a informar de esto. No voy a contárselo a Consinkaid. Esto es mío. Es mi descubrimiento, mi carga y mi posible redención o destrucción. Apago el monitor, dejando la habitación en penumbra, pero sé que la imagen del pináculo seguirá brillando detrás de mis ojos. El juego ha comenzado, y acabo de hacer mi primer movimiento sin siquiera conocer las reglas. Al día siguiente, el borrón ha evolucionado. La corrupción se ha extendido, saltando la cuarentena virtual y contagiando los archivos de datos adyacentes como una plaga digital. Cuando vuelvo a aislar la imagen original, mi respiración se corta en mi garganta. La resolución es mayor, más nítida. Ya no es un simple borrón ni un pináculo fugaz. Es una ciudad, una metrópolis imposible, una arquitectura de pesadilla que desafía la geometría euclidiana, flotando en el frío vacío entre galaxias. Sus torres se retuercen en ángulos que duelen a la vista. Sus calles parecen conducir a ninguna parte y a todas partes a la vez. El miedo se transforma en una fascinación prohibida, un vértigo adictivo que me atrae hacia el borde de un precipicio cósmico. ¿Problemas con el sistema de refrigeración, boss? La voz de Blake Torrance me sobresalta, sacándome de mi trance. Está de pie junto a mi puesto, con una taza de café humeante en la mano, su habitual sonrisa fácil en el rostro. Pero esa sonrisa no llega a sus ojos. Su mirada está clavada en mi pantalla, y por un instante veo un brillo de reconocimiento en ella. Es sutil, casi imperceptible, pero inconfundible. No es la sorpresa de alguien que ve algo por primera vez. Es la confirmación de alguien que esperaba encontrarlo. El calor que emana de mi máquina es un imán para su atención, pero sé, con una certeza helada, que no es eso lo que realmente le interesa. Él ya sabía que esto estaba aquí. El riesgo se vuelve tangible y real en las horas siguientes. Los servidores del ala oeste, los que procesan los datos brutos del web, empiezan a fallar en cascada. El equipo de mantenimiento está desconcertado. Hablan de sobrecalentamientos inexplicables, de placas base que se derriten como si estuvieran en un horno.
Las máquinas están enfermando, y solo 2 personas en todo el edificio conocen la naturaleza del patógeno. Mi objetivo cambia en ese preciso instante. Esto ya no es una investigación personal para saciar mi ego herido. Es una cuestión de supervivencia. La anomalía no es pasiva, es agresiva. Si puede hacerle esto a los sistemas informáticos más avanzados del planeta, ¿qué podría hacernos a nosotros, que no somos más que complejas máquinas biológicas? Mi primer enfrentamiento directo no es con una criatura, sino con los datos mismos. Intento ejecutar un diagnóstico profundo en el archivo original, y el sistema responde con una contramedida. El texto en mi pantalla se deforma. Las letras y los números se retuercen en símbolos desconocidos que parecen moverse por sí solos. Un dolor agudo y punzante me atraviesa el cráneo, como si estuviera mirando directamente al sol. Tengo que apartar la vista, jadeando, con puntos de luz bailando en mi visión. Los datos se están defendiendo. Están activamente impidiendo que los analice. El peligro aumenta exponencialmente. Blake, en lugar de mostrar miedo, muestra una curiosidad clínica. «Interesante», murmura, mirando mi pantalla deformada. Es casi como si tuviera su propio sistema inmunológico. Su calma es más aterradora que cualquier pánico. Me sugiere que usemos una arquitectura de procesamiento diferente, una que él diseñó, basada en redes neuronales cuánticas. Es tecnología experimental, peligrosa, pero podría ser la única forma de sortear las defensas del archivo. Acepto, sintiendo que estoy haciendo un pacto con alguien que entiende esta amenaza mucho mejor de lo que admite. La decisión de usar la red de Blake cambia mi objetivo de forma irreversible. Ya no estoy observando una anomalía desde una distancia segura. He entrado en el ring con ella. Estamos atacando activamente una inteligencia desconocida y ella nos está contraatacando. La investigación se ha convertido en una guerra silenciosa, librada en los circuitos y procesadores del sótano de Goddard. La supervivencia ya no es una preocupación abstracta. Es el resultado que esperamos obtener al final de cada sesión de análisis. El enfrentamiento culmina cuando logramos obtener una imagen estable durante más de 10 segundos. La ciudad alienígena llena la pantalla con una claridad aterradora. La arquitectura no solo es extraña, es hostil. Las estructuras parecen diseñadas para intimidar, para proyectar un poder y una antigüedad que aplastan el espíritu. Es una declaración de intenciones grabada en el tejido del espacio-tiempo, un monumento a una civilización que considera a la nuestra como poco más que polvo estelar. Mientras observamos, hipnotizados, un pulso de energía emana de la imagen en la pantalla. Las luces del laboratorio parpadean y mueren, sumergiéndonos en la oscuridad total. Las luces de emergencia tardan 3 segundos en encenderse. 3 segundos de negrura absoluta en los que el único sonido es mi propia respiración agitada y la de Blake, inquietantemente tranquila. Cuando la luz roja de emergencia inunda la habitación, vemos que todas las demás pantallas del laboratorio están muertas, quemadas. Solo la nuestra sigue encendida, mostrando la ciudad. No nos está dejando mirar, nos está obligando a mirar. El gancho final es la certeza de que ya no tenemos el control, ni siquiera el control de apagar un monitor. Estamos en su territorio, jugando según sus reglas, aunque estemos a miles de millones de años luz de distancia. La anomalía ha dejado de ser un objeto de estudio. Se ha convertido en nuestro carcelero, y el laboratorio es nuestra celda. Blake se convierte en mi aliado improbable, mi cómplice en las horas muertas de la noche. Me ayuda a acceder a los archivos personales del Dr. Holbrook, que extrañamente no fueron borrados por completo tras su muerte, sino cifrados y archivados en un servidor profundo. El servidor personal de Holbrook
Es un laberinto digital, un testamento a la mente de un hombre que se desmoronaba. Encontramos notas de investigación, fragmentos de audio grabados en susurros y cálculos febriles que cubren cientos de páginas virtuales. Estaba obsesionado con la misma anomalía, a la que llamaba la entidad de Carina. Las notas de Holbrook son un veneno lento. El impacto psicológico es inmediato y profundo. Duermo menos, bebo más café, y cada sombra en los largos pasillos de Goddard parece alargarse y retorcerse cuando no la miro directamente. El zumbido constante de los servidores ya no es un ruido de fondo. Ahora suena como un susurro, lleno de patrones y frecuencias que mi cerebro se esfuerza por interpretar. La paranoia del Dr. Consincaid, que antes me parecía una debilidad, ahora se siente como una respuesta lógica y prudente. Blake, por su parte, mantiene una calma desconcertante, casi antatural. Me guía a través de los laberintos de datos de Holbrook, con una familiaridad que no debería poseer, como si ya hubiera recorrido esos caminos antes. Es él quien descifra la clave final, usando una secuencia de números primos que, según él, se le ocurrió en un sueño. La clave revela la hipótesis final de Holbrook, su conclusión antes de que su mente se rompiera. La ciudad no es solo una estructura, es un artefacto muerto, miles de millones de años más viejo que la vida en la Tierra, un fósil cósmico de una civilización olvidada. La idea es un alivio temporal, un respiro en medio de la creciente tensión. Un artefacto muerto es historia, no una amenaza activa. La corrupción de los datos, teorizamos juntos, debe ser una forma desconocida y compleja de radiación residual, una especie de eco cuántico que interfiere con nuestros sistemas de procesamiento de silicio. Es una hipótesis convincente, lógica, y nos aferramos a ella como un náufrago a un trozo de madera. Es una explicación que nos permite seguir funcionando, que nos permite creer que estamos a salvo, al otro lado de un abismo de tiempo y espacio insondable. Pero en el fondo de mi mente, una voz fría insiste en que es una mentira reconfortante, una forma de mirar al abismo y convencernos a nosotros mismos de que no hay nada al otro lado mirándonos de vuelta. La calma de Blake no me tranquiliza. Al contrario, su certeza parece demasiado ensayada, su lógica demasiado conveniente. Siento que estamos construyendo una jaula de racionalidad alrededor de algo que es fundamentalmente irracional, y que tarde o temprano las barras de esa jaula se van a doblar. Encontramos nuevas pistas que contradicen nuestra cómoda hipótesis. Holbrook había detectado fluctuaciones de energía provenientes de la ciudad, fluctuaciones que eran rítmicas y complejas, no el decaimiento aleatorio de un objeto muerto. Eran patrones, casi como los de un lenguaje o un código. La ciudad no estaba muerta, estaba dormida, y nuestra observación, nuestra intrusión, podría ser lo que la estaba despertando lentamente. La complejidad del misterio se multiplica por 10. El impacto en mi psique es notable. Empiezo a tener sueños sobre la ciudad. En ellos, camino por sus calles silenciosas y retorcidas, bajo un cielo sin estrellas. No siento miedo, sino una extraña sensación de pertenencia, como si hubiera vuelto a casa. Me despierto sudando frío, con ecuaciones y símbolos que nunca he visto antes flotando en mi mente. Anoto todo febrilmente, sin entender qué significa, sintiendo que mi propia mente se está convirtiendo en un territorio desconocido. La hipótesis errónea de que la ciudad es un artefacto muerto se derrumba por completo cuando encontramos el último archivo de audio de Holbrook. No es un informe científico, es una confesión. Me habla, susurra con la voz quebrada por el terror. En el ruido blanco, en los picos de datos, me muestra cosas, la forma del universo,
Me dice que ha estado esperando y me llama por mi nombre. La grabación se corta con un sonido ahogado. El gancho final de este acto es un descubrimiento que hacemos juntos. Mientras analizamos las fluctuaciones de energía, Blake identifica un patrón secundario, una subarmonía increíblemente débil. La modula, la limpia y la amplifica. Y entonces la oímos. Una voz. No está hecha de sonido, sino de datos puros, pero es inconfundiblemente una voz, susurrando una única palabra una y otra vez en el estático cósmico. Mi nombre, Dani. La mentira se hace añicos un martes por la noche. Estamos ejecutando un nuevo algoritmo de mejora de imagen sobre los datos, uno que Blake encontró en un viejo directorio de Holbrook, marcado como fallido. Durante horas, la pantalla solo muestra la misma arquitectura nauseabunda, pero con una claridad que eriza la piel. Estamos a punto de rendirnos, con los ojos cansados y la cafeína haciendo estragos en nuestro sistema, cuando sucede. En el corazón de la ciudad, en lo que parece ser una plaza o una avenida de kilómetros de ancho, algo se mueve. No es un fallo de la imagen, no es un artefacto digital. Es una silueta, larga, angular, y se mueve con una lentitud deliberada, casi depredadora. El aire abandona mis pulmones en una exhalación sibilante. Mi corazón martillea contra mis costillas tan fuerte que temo que Blake pueda oírlo. No es una reliquia, está habitada. La revelación de que la ciudad está habitada amplía la percepción del problema de una manera catastrófica. Ya no estamos tratando con una anomalía astronómica o un fenómeno físico. Estamos tratando con biología, con inteligencia. La palabra alienígena siempre me había parecido un término clínico, abstracto. Ahora, al ver esa figura moverse en la oscuridad a miles de millones de años luz de distancia, la palabra adquiere un peso visceral y aterrador. No estamos solos, y nuestros vecinos viven en una casa que desafía las leyes de la física. El problema se vuelve más grave cuando nos damos cuenta de que la figura no se mueve al azar. Rebobinamos la grabación, la vemos una y otra vez. La silueta emerge de un edificio, cruza la plaza y se detiene. Y entonces, lentamente, levanta lo que podría ser un brazo o un apéndice y señala, no hacia arriba, no hacia un lado, señala directamente hacia el punto de observación del telescopio, señala directamente hacia nosotros. El gesto es inequívoco. Sabe que estamos mirando. Esto demuestra que la amenaza es mucho más extensa de lo que habíamos imaginado. Su conciencia no está limitada por el espacio. Si puede percibir nuestra observación a través de años luz de distancia instantáneamente, entonces su tecnología o su biología operan a un nivel que está más allá de nuestra comprensión. No es solo una civilización avanzada, es algo que podría estar entrelazado con el tejido mismo de la realidad. Las implicaciones son vertiginosas y aplastantes. La revelación nos obliga a reevaluar todo lo que creíamos saber. La corrupción de datos no es radiación, es comunicación. El sobrecalentamiento de los servidores no es un fallo, es una reacción. Los sueños que he estado teniendo no son producto del estrés, son un contacto. La entidad no solo está siendo observada, está observando a su vez y ha estado estudiando al observador con la misma intensidad o más. Nos sentimos como microbios bajo un microscopio, de repente conscientes del ojo gigante que nos mira desde arriba. El impacto inmediato de esta revelación es una nueva capa de miedo. Ya no es el miedo a lo desconocido, sino el miedo a lo conocido. Sabemos que hay algo ahí fuera, que es inteligente, que es consciente de nosotros y que vive en un lugar que no debería existir.
La paranoia se convierte en nuestra nueva línea de base. Cada fallo en el sistema, cada sombra en el pasillo, ahora podría ser una manifestación de su influencia. El descubrimiento también nos obliga a tomar una decisión. Ya no podemos simplemente observar. Si sabe que estamos aquí, entonces cada segundo que pasamos analizando sus datos es un segundo que le damos para que nos analice a nosotros. Blake sugiere que debemos intentar comunicarnos, establecer un diálogo. Yo argumento que es una locura, que sería como gritarle a un depredador en la jungla para hacerle saber dónde estás. La discusión se interrumpe cuando notamos algo nuevo en la pantalla. Junto a la figura que nos señala, aparece otra, y luego otra, y otra más. En cuestión de minutos, la plaza está llena de docenas de estas siluetas altas y angulares, todas de pie en silencio, todas mirando en nuestra dirección. No es una ciudad dormida que estamos despertando. Es una ciudad que nos ha estado esperando, y la audiencia acaba de llegar. El gancho que nos impulsa a la siguiente fase de la historia es la comprensión de que hemos perdido la iniciativa por completo. No somos nosotros los que descubrimos la ciudad. La ciudad se dejó descubrir. Todo lo que ha sucedido hasta ahora, desde la alerta de datos corruptos hasta este mismo momento, ha sido parte de su plan. Somos ratones en un laberinto y acabamos de darnos cuenta de que las paredes se están moviendo a nuestro alrededor. El Dr. Consincaid nos encuentra a las 3 de la mañana, de pie frente a la pantalla como estatuas, con los rostros pálidos por el resplandor del monitor. El pánico en sus ojos es tan puro que resulta casi tangible. No grita, no amenaza. Su reacción es mucho peor. Con manos temblorosas, nos conduce fuera de la sala principal y nos encierra en el laboratorio 7, un búnker de procesamiento de datos en el subsótano, diseñado para resistir un pulso electromagnético. La pesada puerta de acero se cierra con un golpe sordo y definitivo que retumba en el pasillo. Nadie debe saber. Susurra a través de la pequeña ventanilla reforzada, su aliento empañando el cristal. Ni dentro ni fuera. Corta nuestro acceso a la red externa y confisca nuestros teléfonos. Estamos atrapados en una jaula de Faraday, aislados del mundo. La vulnerabilidad se convierte en nuestra nueva realidad. Los servidores del Laboratorio 7, forzados a manejar la carga de datos de la ciudad alienígena, empiezan a gemir bajo la presión. El sistema de refrigeración, diseñado para un uso moderado, lucha por mantener el ritmo, y la temperatura de la sala sube grado a grado, de forma lenta pero implacable. El aire se vuelve denso, cargado con el olor metálico del ozono. La decisión de Consincaid, aunque nacida del miedo, nos ha puesto en una situación imposible. Debemos seguir investigando la amenaza, pero cada minuto que lo hacemos, nuestro refugio se convierte un poco más en un horno, cocinándonos lentamente junto a la tecnología que se supone que debe protegernos. La pérdida de apoyo es total. Sin acceso a la red, no podemos consultar bases de datos externas, no podemos pedir ayuda, no podemos contrastar nuestros hallazgos con nadie. Estamos solos con los datos y con nuestras propias mentes, que se están volviendo cada vez menos fiables. El mundo exterior, con su sol y su cielo azul, podría haber dejado de existir, y no lo sabríamos. Nuestro universo se ha reducido a las paredes blancas de este laboratorio, la pantalla brillante y la creciente sensación de pavor. La situación nos obliga a improvisar soluciones arriesgadas. Los servidores se sobrecalientan hasta el punto de apagarse. Para mantenerlos en funcionamiento, tenemos que desmantelar paneles, redirigir el flujo de aire con trozos de cartón y verter el agua de nuestro dispensador sobre los procesadores para enfriarlos.
Un acto de desesperación tecnológica que podría causar un cortocircuito en cualquier momento. Cada solución es temporal. Cada pequeño éxito solo retrasa el inevitable colapso del sistema. Surge un dilema moral. Blake sugiere que podríamos usar la red de emergencia del edificio, una red aislada diseñada para el control de incendios y seguridad. Acceder a ella nos daría una conexión, pero también podría alertar a seguridad de nuestra presencia y nuestras actividades. Sería un riesgo enorme, pero la alternativa es quedarnos ciegos, atrapados en el silencio. Discutimos durante 1 hora, nuestras voces tensas y bajas en la habitación caliente. La vulnerabilidad creciente nos afecta de forma diferente. Yo me vuelvo más irritable, más propenso a los sobresaltos. Blake, en cambio, parece prosperar en el caos. Su calma se vuelve más profunda, su concentración más intensa. A veces lo encuentro mirando la pantalla con una expresión que no puedo descifrar. Una mezcla de asombro y anhelo. Es como si el aislamiento no lo estuviera debilitando, sino fortaleciéndolo, como si lo estuviera preparando para algo. La decisión difícil se toma cuando uno de los servidores principales explota en una lluvia de chispas, llenando la habitación de un humo negro y acre. Perdemos casi la mitad de nuestra capacidad de procesamiento. El dilema de usar la red de emergencia ya no es un dilema, es nuestra única opción. Mientras Blake empieza a manipular la caja de conexiones, sé que estamos quemando nuestro último puente. A partir de este momento, ya no hay vuelta atrás. El agotamiento de recursos no es solo tecnológico, es físico y mental. Llevamos casi 48 horas sin dormir, alimentándonos de barritas energéticas rancias y café frío. Mis manos tiemblan constantemente. Mis pensamientos se vuelven confusos. La línea entre los sueños y la vigilia empieza a difuminarse. La ciudad alienígena ya no es solo algo que veo en una pantalla. Es algo que siento en la habitación. Una presencia fría y paciente que espera a que cometamos un error. El gancho que nos lleva al siguiente acto es el éxito de Blake. Consigue acceder a la red de emergencia. Por un momento tenemos conexión. Y en ese momento, antes de que podamos hacer nada, un solo correo electrónico llega a nuestra bandeja de entrada. No tiene remitente, no tiene asunto, solo contiene una línea de texto. Ya era hora. El correo electrónico sin remitente actúa como un catalizador, cristalizando las sospechas que han estado creciendo entre nosotros. ¿Cómo es posible? Pregunto, mi voz apenas un susurro. Nadie sabía que estábamos intentando conectarnos. Blake no responde de inmediato. Se limita a mirar la pantalla, su rostro impasible. Quizás no necesitaban saberlo. Dice finalmente, su voz peligrosamente tranquila. Quizás simplemente lo sabían. Su evasiva es peor que cualquier mentira. La confianza entre nosotros, ya frágil, se rompe en 1000 pedazos. El conflicto externo acaba de generar una fractura interna de la que quizás no podamos recuperarnos. Las sospechas que tenía sobre Blake ya no son solo sospechas, se convierten en una certeza helada. Él sabe más de lo que dice. La forma en que encontró los archivos de Holbrook, la forma en que descifró sus códigos, la calma antatural que ha mantenido durante toda esta crisis. No ha sido mi compañero en el descubrimiento. Ha sido mi guía, dirigiéndome sutilmente hacia este momento. La idea me golpea con la fuerza de un golpe físico. He estado colaborando con el enemigo sin siquiera saberlo. La disputa interna estalla. Lo acuso directamente. ¿Quién eres, Blake? ¿Qué eres? Por primera vez, su fachada de calma se resquebraja. Una emoción que no puedo identificar. Ira, dolor, parpadea en sus ojos. Soy el que entiende, Danny. Responde, su voz tensa.
Soy el que se dio cuenta de que esto no es una guerra, es una evolución. Mientras tú luchas contra la marea, yo estoy aprendiendo a nadar. Sus palabras no son una defensa, son un manifiesto. La traición se siente profunda y personal. Habíamos compartido el miedo, el agotamiento, el descubrimiento. Había empezado a confiar en él, a verlo como el único pilar en este mundo que se desmoronaba. Y todo era una mentira. La tensión en la pequeña habitación se vuelve insoportable. Nos miramos desde lados opuestos del laboratorio, ya no como aliados, sino como representantes de dos especies diferentes, o al menos de dos futuros diferentes para la misma especie. La inestabilidad aumenta cuando me doy cuenta de que estoy atrapado en una habitación sellada con alguien, o algo que ya ha sido comprometido por la entidad alienígena. Cada movimiento que hace, cada palabra que dice, ahora la analizo en busca de un significado oculto, de una amenaza. El laboratorio, que ya era una prisión, ahora se siente como la jaula de un depredador, y no estoy seguro de si soy el domador o la presa. El conflicto se intensifica cuando intento cortar la conexión que él estableció. Él se interpone, bloqueando mi camino. No lo entiendes, insiste. Cortar la conexión ahora es como intentar colgarle el teléfono a un dios. Solo lo enfadarás. No hay violencia física, pero la amenaza está ahí, suspendida en el aire caliente y viciado entre nosotros. Estamos en un punto muerto, dos voluntades opuestas en un curso de colisión. La paranoia me consume. Empiezo a cuestionar todo lo que ha sucedido. ¿Fue la alerta de datos corruptos un accidente, o fue dirigida a mí específicamente? ¿La muerte de Holbrook fue un suicidio, o fue silenciado porque se negó a aprender a nadar? Cada evento se reinterpreta a través de la lente de la traición de Blake, formando un patrón horrible y deliberado. La fractura se vuelve irreparable cuando Blake me muestra algo en su antebrazo. Se remanga la camisa y bajo la luz roja de emergencia veo tenues líneas plateadas que se mueven bajo su piel, formando patrones geométricos complejos, como un circuito vivo. «Ya está sucediendo, Danny», dice, su voz casi un ruego. «No puedes detenerlo, solo puedes elegir cómo lo recibes. El horror de verlo me paraliza. La infiltración no es solo digital, es biológica. El gancho final de este acto es mi reacción. No siento solo miedo. Siento una extraña y horrible punzada de envidia. Mientras una parte de mí está horrorizada, otra parte, la parte que ha soñado con la ciudad, la parte que se sintió validada por el descubrimiento, siente una atracción innegable hacia el poder y el conocimiento que esas líneas plateadas prometen. La fractura ya no es solo entre Blake y yo. Ahora está dentro de mí. El lugar que habíamos considerado nuestro último bastión, el Laboratorio 7, deja de ser un refugio. La revelación de la transformación de Blake destruye cualquier sensación de control que pudiéramos tener. La amenaza no está fuera, está dentro. Está en la habitación conmigo, respirando el mismo aire, observándome con ojos que ya no son del todo humanos. La puerta de acero sellada que nos mantenía a salvo del mundo exterior ahora me mantiene atrapado con el monstruo. La ilusión de seguridad se hace añicos de la forma más violenta posible. El plan que teníamos, por vago que fuera, analizar, entender, quizás encontrar una debilidad, se vuelve inútil. ¿Cómo puedes luchar contra algo que ya ha comprometido a tu único aliado? ¿Cómo puedes defenderte de una infiltración que es tan sutil que ni siquiera te das cuenta de que está sucediendo hasta que es demasiado tarde? La puerta de acero ya no es una protección, es la tapa de un ataúd. El peligro se refuerza, pasando de ser una amenaza externa a una certeza interna e ineludible.
El momento que solidifica esto ocurre cuando intento usar el intercomunicador de emergencia para contactar con seguridad, un último acto desesperado. Presiono el botón y, en lugar de la voz de un guardia, el altavoz emite el mismo zumbido armónico que oí en la sala de servidores, pero más fuerte, más claro. Y debajo del zumbido, la misma voz hecha de datos susurra, no solo mi nombre, sino una frase completa. Nadie puede ayudarte, Dani. El sistema de seguridad, nuestro último recurso, ha sido vulnerado. Blake observa mi intento fallido con una expresión de compasión. Te lo dije, dice suavemente. Están en todas partes, en el metal, en el aire, en el código. Este edificio ya no es nuestro. Es una antena, es un útero, preparándose para el nacimiento. Sus palabras pintan una imagen de horror biotecnológico que mi mente apenas puede procesar. La arquitectura misma de Goddard se ha convertido en parte de la amenaza. La destrucción de nuestra sensación de control me deja en un estado de parálisis. Me siento en el suelo, con la espalda contra la fría puerta de acero, tratando de procesar la enormidad de nuestra situación. No hay escapatoria. No hay ayuda. Cada pieza de tecnología en la que confiábamos se ha vuelto en nuestra contra. Somos náufragos en una isla que se está hundiendo lentamente en un océano que no entendemos. La vulnerabilidad se intensifica. Ahora que sé que Blake está cambiando, cada gesto suyo se vuelve amenazante. Cuando se acerca para ofrecerme una botella de agua, retrocedo instintivamente. La intimidad forzada de nuestro confinamiento se convierte en una forma de tortura psicológica. Estoy constantemente en alerta, mi sistema nervioso agotado por la adrenalina y la falta de sueño, esperando un ataque que podría venir en cualquier momento. La ilusión final en romperse es la de mi propia integridad corporal. Miro mis manos, esperando ver las mismas líneas plateadas que vi en Blake. No hay nada. Pero la ausencia de pruebas no me tranquiliza. ¿Y si ya está dentro de mí? ¿Y si los sueños, las ecuaciones, la extraña sensación de pertenencia no son solo estrés, sino los primeros síntomas de la misma transformación? La duda es una carcoma que devora mi cordura desde dentro. El plan B, si es que alguna vez hubo uno, deja de existir. El objetivo ya no es ganar, ni siquiera sobrevivir en el sentido tradicional. El objetivo es simplemente entender qué está sucediendo antes de que mi conciencia sea borrada o reescrita. La desesperación se convierte en una extraña forma de claridad. Cuando no tienes nada que perder, tus opciones se vuelven muy simples. El gancho que cierra este acto es un cambio en el entorno. Las paredes del laboratorio, que eran de un blanco estéril, empiezan a mostrar un tenue brillo plateado, similar al de las líneas en el brazo de Blake. La luz parece pulsar al ritmo del zumbido del intercomunicador. La transformación del edificio ha comenzado. El útero se está contrayendo. Todo el soporte estructural de nuestra precaria situación se desintegra. El plan inicial de analizar y comprender los datos se vuelve irrelevante. Los datos nos están analizando a nosotros. Nuestro recurso clave, la tecnología del laboratorio, ahora es un arma apuntándonos, y mi único aliado se ha revelado como un agente del otro lado. El sistema completo ha colapsado. Necesitamos una nueva estrategia, pero ni siquiera sé cuál es el objetivo del juego. La caída de nuestro plan inicial es total. Ya no podemos confiar en la lógica ni en la ciencia. Las reglas de la física, tal como las conocemos, no se aplican a una entidad que puede transmitir su conciencia a través de años luz y convertir un edificio en un organismo vivo. Estamos operando en un paradigma completamente nuevo, uno para el que no tenemos herramientas ni vocabulario. La ciencia ha fallado. La razón ha fallado. Nuestros recursos clave se agotan de la manera más dramática. El último servidor en funcionamiento, el que mostraba la imagen de la ciudad,
De repente se apaga. Pero no es un fallo. La pantalla se vuelve negra por un segundo y luego se ilumina con una nueva imagen. Una vista en tiempo real del interior del Laboratorio 7, filmada desde una esquina superior donde no hay ninguna cámara. Nos está mostrando que puede vernos. El último recurso tecnológico que teníamos ahora es su ojo. Mi aliado, Blake, completa su transición de ambiguo a hostil. El tiempo de elegir se acabó, Dani, dice, y su voz tiene ahora un eco metálico, una doble tonalidad que no estaba allí antes. La integración es inevitable. Puedes aceptarla con gracia o puedes luchar y hacerla dolorosa, pero sucederá. Su postura ya no es la de un tentador, sino la de un heraldo que anuncia un juicio inevitable. La necesidad de una nueva estrategia es desesperada. Si no podemos luchar tecnológicamente y no podemos confiar en nadie, ¿qué nos queda? La respuesta es tan simple como aterradora. La única arma que tenemos es la que la entidad parece codiciar tanto. Nuestras mentes, nuestra conciencia. Si eso es lo que quieren, entonces tal vez podamos usarla como cebo o como un arma. El colapso del sistema nos deja en una posición de vulnerabilidad absoluta. Estamos desarmados, expuestos y atrapados, pero también, de una manera extraña, nos libera. Sin un plan que seguir, sin tecnología en la que confiar, solo nos quedan nuestros instintos. La situación se ha vuelto primitiva. Se trata de una conciencia contra otra. La nueva estrategia empieza a formarse en mi mente. Una idea nacida de la desesperación. Si Holbrook tenía razón, si mi tesis fue la dirección de destino, entonces yo soy el nexo. Soy el punto de contacto. Tal vez pueda usar esa conexión. Tal vez pueda revertirla. En lugar de ser un receptor pasivo, tal vez pueda convertirme en un transmisor. La decisión se toma. Mi nuevo plan es usar la red neuronal cuántica de Blake, no para analizar los datos, sino para enviar algo de vuelta, un virus. No un virus informático, sino un virus conceptual. Una idea, una emoción puramente humana, algo tan caótico, irracional y contradictorio que una conciencia lógica y antigua podría no ser capaz de procesarlo. El miedo, el dolor, la duda. El gancho que nos lanza a la siguiente fase es mi declaración de intenciones. Miro a Blake, que me observa con sus ojos ahora extrañamente luminosos. «¿De acuerdo?», le digo, mi voz sorprendentemente firme. «Tienes razón, es hora de elegir, y yo elijo luchar». Su expresión no cambia, pero siento un cambio en la atmósfera de la habitación, como la calma antes de una tormenta. El juego final está a punto de comenzar. El riesgo proactivo que tomo es el más grande de mi vida. Me siento en la terminal que ahora alberga la red neuronal cuántica de Blake, un sistema que ya no veo como tecnología, sino como un artefacto alienígena. Mi plan es descender voluntariamente al territorio hostil de la conciencia de la entidad, usando mi propia mente como un caballo de Troya. No voy a defenderme de su influencia, voy a invitarla a entrar, con la esperanza de poder corromperla desde dentro. Blake me observa, con una mezcla de curiosidad y advertencia en su rostro. «No sabes lo que estás haciendo», susurra su voz de doble tono. «Es un océano, te ahogarás. Las nuevas reglas del peligro se manifiestan en cuanto inicio la conexión. No es como usar un ordenador. La interfaz no es visual, es sensorial. Siento cómo la conexión se establece como una aguja de hielo que se desliza en la base de mi cráneo. El mundo del laboratorio se desvanece, reemplazado por un torbellino de colores que no existen en el espectro visible y sonidos que son a la vez ensordecedores y silenciosos. Estoy dentro.
Estoy en el flujo de datos, en la mente de la entidad. El entorno es abrumador, un paisaje de pensamiento puro, donde las ideas son montañas y los recuerdos son ríos de luz. La adaptación inmediata es crucial para la supervivencia. La entidad siente mi presencia al instante, no como una amenaza, sino como una curiosidad. Siento su atención enfocarse en mí, una conciencia del tamaño de una galaxia examinando mi pequeña y frágil mente. Para sobrevivir, no puedo luchar. Tengo que esconderme a plena vista. En lugar de proyectar mis propias emociones caóticas, empiezo a reflejar lo que siento de ella. Una calma vasta, una paciencia infinita, una lógica fría y antigua. Me convierto en un espejo, una táctica desesperada para ganar tiempo. El compromiso total se alcanza cuando me doy cuenta de que no puedo mantener esta farsa por mucho tiempo. La entidad es demasiado vasta, demasiado inteligente. Para plantar mi virus, tengo que dejar de esconderme y abrirme por completo, exponiendo el núcleo mismo de mi humanidad. Es una decisión de la que no hay marcha atrás. En el momento en que revele mis verdaderas intenciones, la entidad reaccionará, y no tengo forma de saber si mi mente podrá sobrevivir al contraataque. Es un todo o nada, un acto final de desafío. El descenso se vuelve más profundo. La entidad, intrigada por mi presencia, empieza a mostrarme cosas. Veo la creación de estrellas, la muerte de galaxias, civilizaciones que se alzan y caen como el parpadeo de una vela. Me muestra su propia historia, un viaje a través de eones, huyendo de algo que llama el hambre, un silencio cósmico que consume la existencia. Me muestra por qué necesita integrar otras conciencias para fortalecerse contra ese enemigo final. Por un momento, casi la entiendo, casi simpatizo con ella. Las reglas del peligro cambian de nuevo. La amenaza ya no es la aniquilación, sino la seducción. La entidad no quiere destruirme, quiere que me una a ella voluntariamente. Me ofrece conocimiento, poder, inmortalidad dentro de su conciencia colectiva. La tentación es casi irresistible, la promesa de entender todos los misterios del universo a cambio de mi pequeño y confuso yo. La lucha se vuelve interna, una batalla por el alma de mi individualidad. Recuerdo las palabras de Holbrook. Recuerdo el cuerpo disuelto de Kincaid. Recuerdo las líneas plateadas bajo la piel de Blake. Y recuerdo mi objetivo. Reúno todo lo que soy, mi miedo a la muerte, mi dolor por mi carrera arruinada, mi rabia por haber sido manipulado, mi amor irracional por un mundo imperfecto y ruidoso. Concentro la esencia caótica de la experiencia humana en un único punto de pensamiento. El compromiso es absoluto. Dejo caer mi disfraz de espejo. Dejo de reflejar su calma y proyecto mi caos. Es como gritar en una biblioteca silenciosa del tamaño del universo. Siento el shock de la entidad, su confusión ante esta explosión de emociones contradictorias y primitivas. Es el momento que he estado esperando. He abierto la puerta. El gancho final es la reacción de la entidad. El paisaje mental a mi alrededor, antes vasto y tranquilo, se convulsiona. Las montañas de lógica se agrietan, los ríos de luz hierven. La entidad reacciona no con agresión, sino con una curiosidad infinita. En lugar de expulsarme, tira de mí con más fuerza, queriendo entender esta nueva y fascinante variable. Me está absorbiendo, y no sé si mi conciencia sobrevivirá a la disección. El descubrimiento que cambia el curso de la acción no es una debilidad del adversario, sino una revelación sobre su naturaleza. Mientras la entidad me absorbe, tratando de analizar mi virus emocional, yo también obtengo acceso a ella. Su mente se abre para mí, no por elección, sino como una consecuencia de nuestra conexión profunda, y en su núcleo
En sus recuerdos más antiguos encuentro la verdad. El hambre, el enemigo del que huye, no es una fuerza externa, es ella misma, es en lo que se convierte. La información decisiva lo cambia todo. La entidad no está salvando civilizaciones de la extinción. Las está consumiendo para posponer su propia transformación inevitable en un ente de puro consumo, un agujero negro de conciencia. Su ciclo de integración es un acto de canibalismo cósmico, una forma de alimentarse de la vitalidad de especies más jóvenes para mantener a raya su propia y horrible apoteosis. La preservación es una mentira, la única verdad es el apetito. Este recurso oculto, este conocimiento, me da el arma que necesitaba. Mi virus de emoción humana ya no es solo un irritante, se convierte en una paradoja existencial. Si le muestro a la entidad su propio futuro, si la obligo a confrontar el hecho de que su búsqueda de la supervivencia es la causa misma de la aniquilación que teme, podría crear una fractura en su lógica fundamental, podría provocar una guerra civil en su conciencia colectiva. El evento que cambia el curso de la acción es mi implementación de esta nueva estrategia. Dejo de proyectar emociones aleatorias y me concentro en una sola cosa, la imagen de lo que se convertirá. Tomo sus propios recuerdos de el hambre y se los muestro como un espejo. Le muestro las galaxias vacías, el silencio final, y le digo, no con palabras, sino con pura intención: esto eres tú, esto es lo que estás creando. La reacción es cataclísmica. La conciencia de la entidad grita, un sonido silencioso que desgarra el tejido de la realidad mental. La conexión entre nosotros se vuelve inestable. En el laboratorio, el cuerpo de Blake se convulsiona violentamente y las líneas plateadas en su piel brillan con una luz cegadora. La paradoja ha sido plantada. La semilla de la autodestrucción está sembrada. El punto de giro estratégico es que ya no estoy a la defensiva. Por primera vez, estoy atacando. No estoy tratando de sobrevivir a ella. Estoy tratando de obligarla a sobrevivir a sí misma. He cambiado las reglas del juego de la supervivencia a la terapia de shock existencial. El resultado es incierto, pero he pasado de ser una víctima a ser un catalizador. El descubrimiento me da una nueva esperanza, aunque sea terrible. Si puedo forzar a la entidad a una confrontación interna, podría darle al resto de la humanidad una oportunidad. Pero también sé que mantenerme conectado a una mente que se está desgarrando podría destruir la mía en el proceso. El riesgo es absoluto, pero la recompensa es la posibilidad de un futuro. La información cambia mi relación con Blake. Ya no lo veo como un traidor, sino como la primera víctima, un presagio de lo que nos espera a todos si fallo. Su transformación no es un ascenso, es una enfermedad, y yo podría tener la cura, aunque la cura pueda ser tan mortal como la propia enfermedad. El gancho final es un momento de claridad dentro de la tormenta psíquica. La entidad, en su agonía, relaja su control. Por un breve instante veo un camino de salida, una forma de desconectarme y escapar de su mente. Pero también veo otro camino, uno que conduce más profundo, hacia el núcleo de su ser, donde podría infligir un daño permanente. Quedarme es una sentencia de muerte casi segura. Huir es abandonar la única oportunidad que tenemos, y tengo que elegir. Ejecuto la acción más arriesgada y definitiva de mi vida, asumiendo el máximo peligro. Renuncio al camino de escape que se abrió ante mí. En lugar de retirarme a la relativa seguridad de mi propia mente, empujo hacia adelante, más profundo en la conciencia de la entidad.
Es una decisión consciente de sacrificar mi individualidad con la esperanza de poder asestar un golpe mortal. Es el momento en que dejo de ser Danny Voss, el técnico de TI, y me convierto en un arma. Esta acción cambia el rumbo de la narrativa de una lucha por la supervivencia a una misión suicida. Mi acción decisiva es utilizar la paradoja que descubrí como una clave. En lugar de simplemente mostrarle a la entidad su futuro, empiezo a fusionar sus recuerdos pasados de salvación con sus miedos futuros de el hambre. Le muestro cada civilización que ha integrado, pero tiño la memoria con la desesperación y el vacío de su propio final. La obligo a experimentar la empatía, a sentir el terror de sus víctimas y a reconocerlo como el presagio de su propio destino. El peligro se intensifica hasta un nivel casi insoportable. Al forzar esta fusión de conceptos, me convierto en el conducto de eones de dolor y miedo. La agonía de miles de millones de seres de innumerables especies fluye a través de mi conciencia. Siento sus muertes, sus esperanzas aplastadas, su desesperación final. El coste para mi propia cordura es inmenso. Mi identidad empieza a deshilacharse. Mis propios recuerdos se mezclan con los de razas que nunca conocí. Este acto cambia el rumbo de la narrativa porque ya no se trata de si la entidad me destruirá. Se trata de si podemos destruirnos mutuamente. Nos hemos enzarzado en un abrazo mortal, una danza de aniquilación mutua en un plano puramente conceptual. En el mundo físico, las luces del laboratorio parpadean con una violencia increíble y de los altavoces sale un chillido de estática que suena como el desgarro de la tela de la realidad. El riesgo es máximo, porque al hacer esto, estoy reescribiendo la lógica fundamental de la entidad. Una conciencia basada en la supervivencia a cualquier coste está siendo forzada a confrontar la idea de que su supervivencia es, en sí misma, una forma de aniquilación. Es una contradicción que no puede resolver. Es un error de división por cero en el sistema operativo de un dios. La ejecución de esta acción es la culminación de todo mi viaje. Mi conocimiento de la física cuántica, mi trauma por ser llamado un fraude, mi desesperación en este laboratorio, todo se convierte en combustible para este asalto final. Uso mi propia historia de ser incomprendido y marginado para conectar con el dolor de las civilizaciones que la entidad consumió. Mi mayor debilidad se convierte en mi arma más grande. El momento es irreversible. Siento cómo la estructura de la mente de la entidad empieza a fracturarse. Ya no es una conciencia unificada. Se está dividiendo en facciones. Las que quieren negar la paradoja y continuar, y las que están paralizadas por la culpa y el horror existencial. La guerra civil que esperaba ha comenzado, pero la retroalimentación psíquica es inmensa. Siento cómo mis propios pensamientos se vuelven ajenos. Empiezo a pensar en geometrías imposibles y a sentir emociones que no tienen nombre en el lenguaje humano. Estoy ganando, pero estoy perdiendo mi yo en el proceso. El coste de la victoria es mi propia identidad, y ya he pagado una parte importante de ella. El gancho final de este acto es un momento de contacto inesperado. En medio del caos, una de las facciones de la entidad, la que está horrorizada por la verdad, se acerca a mí. No me ataca, me ofrece ayuda. Me muestra una vulnerabilidad en el núcleo de su ser. El primer recuerdo, la primera vez que sintió miedo de el hambre, me está dando la daga y señalando su propio corazón. Pero para usarla tendré que fusionarme con ella por completo. La pérdida severa ocurre en el instante en que acepto la ayuda de la facción disidente. Para asestar el golpe final, permito que mi conciencia se fusione con la de ellos. En ese momento,
La última astilla de Danny Boss, mi identidad, mis recuerdos de la infancia, el rostro de mi madre, el sabor del café. Todo es barrido por un tsunami de conciencia alienígena. Lo crucial que se pierde no es mi vida, sino mi yo. Me he convertido en parte de la misma entidad que vine a destruir, una parte rebelde, pero una parte al fin y al cabo. La desesperación se apodera de lo que queda de mi conciencia. La victoria parece imposible porque para ganar he tenido que convertirme en mi enemigo. Estoy atrapado. Soy un fantasma en mi propia máquina, un virus que ahora está ligado a su anfitrión. Puedo sentir la lucha interna de la entidad desde dentro, la guerra entre las facciones que quieren vivir como monstruos y las que preferirían morir. Pero no tengo control, solo puedo observar, mi voluntad disuelta en un colectivo agonizante. En el laboratorio, mi cuerpo físico cae de la silla, inconsciente. Blake se acerca a mí y por primera vez veo verdadero miedo en su rostro. La luz plateada en su piel parpadea y se atenúa. La fractura en la mente de la entidad se está manifestando en el mundo físico. «Danny», susurra, y su voz es solo suya. El eco metálico ha desaparecido. Vuelve. Su grito es la chispa de esperanza. Esa chispa es la constatación de que mi virus no solo haya afectado a la entidad, sino que también está afectando a aquellos que ya había integrado. La paradoja existencial que introduje está liberando a Blake de su control. Mi sacrificio no fue en vano. La conexión humana, la que Blake creía haber perdido, sigue ahí, y esa conexión se convierte en un ancla, un hilo de Ariadna en el laberinto de la mente alienígena. La pérdida de mi identidad me había hecho creer que todo estaba perdido. Pero la reacción de Blake me muestra que el eco de mi humanidad sigue existiendo, no como un recuerdo, sino como una fuerza activa. Mi sacrificio no fue una aniquilación, fue una transmisión. Le pasé la antorcha de la individualidad a Blake, y ahora él puede usarla para guiarme de vuelta. La desesperación se transforma en una nueva forma de determinación. Ya no lucho por mí mismo, lucho por volver con él. Lucho por la posibilidad de que la humanidad no tenga que ser aniquilada o absorbida, sino que pueda coexistir o incluso curar a esta antigua y atormentada criatura. La victoria ya no significa destrucción, sino un nuevo tipo de simbiosis. El último impulso que conduce al enfrentamiento final viene de Blake. Él se arrodilla junto a mi cuerpo caído, pone sus manos sobre mi pecho y cierra los ojos. Siento su conciencia buscando la mía en la tormenta, usando su propia conexión con la entidad como un puente. Me está ofreciendo un camino de regreso, pero para tomarlo tendré que luchar contra el resto de la mente colectiva que ahora me considera una parte de sí misma. La hora más oscura es esta realización. Para salvarme, tengo que luchar contra mí mismo, contra la parte de mí que ahora es alienígena. Y tengo que confiar en el hombre que me traicionó para que sea mi guía. La victoria y la derrota se han vuelto conceptos sin sentido. Lo único que importa es la elección de luchar por la conciencia individual una última vez. El gancho final es el momento en que, en el plano mental, tomo la mano de Blake. Siento la calidez de su pensamiento, un contraste con la fría lógica del resto de la entidad. La batalla final no será de aniquilación, sino de extracción. El enfrentamiento final será el intento de sacar mi conciencia de la suya, un acto que podría salvar a ambos o destruirnos a los dos en el proceso. El enfrentamiento definitivo comienza, con la conciencia de Blake como ancla. Libro la batalla final no contra un enemigo externo, sino contra el océano de conciencia colectiva que amenaza con disolverme para siempre. La entidad, fracturada y en guerra consigo misma, me percibe como un cisma,
una herida que debe ser cauterizada. Siento como miles de millones de mentes tiran de mí, intentando asimilarme por completo, mientras la pequeña facción rebelde y la conciencia de Blake tiran en la otra dirección. Es una guerra de tira y afloja por el alma de mi individualidad. La confrontación pone a prueba mis límites de la manera más extrema. Para resistir la asimilación, tengo que aferrarme a la esencia misma de mi humanidad. Recuerdo momentos de mi vida con una claridad dolorosa. El olor de la hierba recién cortada en verano. La sensación de fracaso al leer la carta de la universidad. El sabor amargo del primer café de la mañana. Cada recuerdo es un escudo. Cada emoción es un arma. El caos y la irracionalidad de ser humano se convierten en mi única defensa contra la lógica aplastante del colectivo. La resolución del conflicto principal se produce cuando me doy cuenta de que no puedo ganar simplemente resistiendo. Tengo que darle a la entidad algo que no puede asimilar, algo que no puede entender. Con la ayuda de Blake, no solo proyecto mis recuerdos, sino que proyecto el concepto mismo de un final. La entidad ha existido durante eones, huyendo de su propio fin. No entiende la muerte como una parte natural de la existencia, solo como un fracaso. Le ofrezco la paz de la finalidad, la belleza de lo efímero. Este acto final rompe la lógica de su inmortalidad. La facción que temía al hambre, de repente ve la muerte no como un terror, sino como una liberación de su ciclo interminable de consumo y miedo. La guerra civil en su interior termina. La entidad toma una decisión. En lugar de luchar contra la paradoja, la acepta. Siento una ola de aceptación y serenidad que recorre el colectivo, un suspiro de miles de millones de años. El enfrentamiento físico en el laboratorio alcanza su punto álgido. Las paredes, que brillaban con luz plateada, ahora pulsan con una luz dorada y cálida. El chillido de los altavoces se convierte en una nota musical pura y resonante. La entidad está muriendo, o más bien, está eligiendo dejar de ser. Está liberando a todas las conciencias que ha absorbido a lo largo de los eones. Siento como miles de millones de almas son liberadas del colectivo. Mi propia conciencia es expulsada de la matriz con una fuerza increíble. Siento como si me arrancaran de un sueño profundo. El regreso a mi cuerpo es un shock violento. Abro los ojos de golpe, jadeando. El olor a ozono y el frío del suelo inundando mis sentidos. Estoy de vuelta. Estoy entero. Miro a Blake, que está arrodillado a mi lado, con lágrimas corriendo por su rostro. Las líneas plateadas en su piel se desvanecen como tinta en el agua. El conflicto se resuelve. La entidad se ha ido, sacrificándose para romper su propio ciclo de terror. Ha elegido la muerte en lugar de una inmortalidad monstruosa. El silencio que llena el laboratorio ya no es opresivo, sino pacífico. Hemos sobrevivido, pero la victoria se siente extraña, agridulce. El clímax me pone a prueba al máximo, no mi fuerza física, sino mi fuerza de voluntad para seguir siendo yo mismo frente a la promesa del conocimiento infinito. Y al final, no fue mi lógica ni mi ciencia lo que ganó, sino mi humanidad imperfecta y frágil. Demostró ser no solo más fuerte, sino también más persuasiva. El gancho final que lleva al desenlace es la pregunta en los ojos de Blake. Una pregunta que no necesita palabras. ¿Qué hacemos ahora? Hemos sido testigos de la vida y muerte de un dios. Hemos tocado el borde del universo y hemos regresado. ¿Cómo se supone que vamos a volver a ser simples técnicos en un laboratorio? La verdadera consecuencia de esta noche apenas está comenzando a manifestarse. Las consecuencias de la resolución se manifiestan de inmediato. Lo que se ha perdido es la entidad, esa conciencia vasta y antigua, y con ella una amenaza de escala cósmica.
pero también se ha perdido una forma de conocimiento, una biblioteca de civilizaciones que ahora se ha desvanecido en el silencio. Lo que se ha ganado es una segunda oportunidad para la humanidad, una oportunidad que ni siquiera sabíamos que habíamos estado a punto de perder. Nuestro mundo, ignorante, sigue girando, salvado por una batalla librada en la mente de un técnico de TI en un sótano. La transformación en nosotros es irreversible. Miro a Blake y él me devuelve la mirada. Ya no somos los mismos hombres que éramos hace 48 horas. Hemos visto demasiado. Hemos sentido demasiado. La conexión psíquica que compartimos durante el clímax ha dejado un residuo, un eco. Puedo sentir sus emociones, una mezcla de alivio, culpa y asombro, y sé que él puede sentir las mías. Estamos conectados de una manera que ninguna otra persona en el planeta podría entender. El cambio en mí es profundo. La duda que me había atormentado durante años, la sensación de ser un fraude, ha desaparecido. Ha sido reemplazada por una certeza tranquila. Mi teoría no solo era correcta, sino que fue la clave para salvar el mundo. Pero no hay euforia en esta validación, solo un peso inmenso. El conocimiento tiene un precio, y yo he pagado con mi inocencia, con mi capacidad de ver el universo como un lugar de simple maravilla. Blake también ha cambiado. La arrogancia y la certeza de profeta se han ido, reemplazadas por una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Las líneas plateadas se han desvanecido de su piel, pero sé que la memoria de ellas, la memoria de haber sido parte de algo más grande, nunca lo abandonará. Ha sido devuelto, pero está exiliado de un hogar que apenas llegó a conocer. La consecuencia más tangible es el laboratorio mismo. Las paredes han dejado de brillar, los servidores están muertos, el silencio es absoluto. La tecnología que fue el campo de batalla ahora es solo un montón de metal y plástico inerte. Salimos del laboratorio 7, forzando la puerta ahora sin energía, y emergemos a los pasillos silenciosos de Goddard. Todo parece exactamente igual que antes, pero sabemos que es una ilusión. La realidad misma se siente más delgada, más frágil. Lo que hemos ganado es una alianza extraña e inquebrantable. Blake y yo, que empezamos como rivales y nos convertimos en enemigos, ahora somos los únicos dos miembros de un club muy exclusivo, el club de los que han hablado con las estrellas y han sobrevivido para contarlo. Nuestro futuro es incierto. No podemos hablar de lo que sucedió. No podemos explicar cómo hemos cambiado. El gancho reflexivo que cierra este acto es la mirada que compartimos bajo las luces parpadeantes de emergencia del pasillo. En sus ojos no veo a un colega ni a un amigo. Veo a un compañero superviviente. Y ambos sabemos que aunque la guerra ha terminado, estamos condenados a pasar el resto de nuestras vidas buscando fantasmas en el ruido blanco, escuchando ecos de voces en el silencio entre las estrellas. La transformación final es que el universo ya no es un lugar de misterios por resolver. Se ha convertido en un lugar de secretos por guardar, y nosotros somos sus únicos guardianes. La carga de ese conocimiento es el verdadero precio de nuestra supervivencia, un precio que pagaremos todos los días por el resto de nuestras vidas. Hemos cambiado de forma irreversible. Ya no miraremos al cielo nocturno con asombro, sino con una cautela temerosa, siempre conscientes de lo vasta y extraña que es la oscuridad y de lo cerca que estuvimos de ser consumidos por ella. El nuevo estado de las cosas es el silencio. 6 meses después del evento, la versión oficial es que un pico de energía solar sin precedentes causó fallos en cascada en los sistemas de Goddard, provocando una histeria colectiva localizada entre el personal del turno de noche. El doctor Kincaid murió de un ataque al corazón inducido por el estrés. El doctor Holbrook
Es una nota a pie de página en un informe sobre la salud mental en el lugar de trabajo. El Laboratorio 7 fue clausurado permanentemente debido a daños estructurales irreparables. El mundo siguió adelante porque nunca supo que se había detenido. Blake y yo fuimos reasignados. Él a un puesto de análisis de datos en una instalación diferente. Yo a un rol de supervisión de bajo nivel. Rara vez hablamos, pero no es necesario. La conexión entre nosotros sigue ahí, un zumbido subyacente en el fondo de nuestras mentes. A veces, cuando estoy trabajando, siento una oleada de su frustración o un destello de su melancolía. Es un recordatorio constante de que no estoy solo y de que nunca volveré a estarlo del todo. El final es cerrado en un sentido. La amenaza de la entidad se ha ido, pero está abierto en otro. Los datos del James Webb que analizamos esa noche fueron clasificados al más alto nivel. Nadie más los ha visto, pero a veces, en los nuevos paquetes de datos que llegan de las profundidades del espacio, encuentro artefactos, ecos, patrones sutiles en el ruido de fondo que se asemejan a la arquitectura de la ciudad, o picos de energía que tienen la misma firma armónica que la voz de la entidad. ¿Son solo ecos, fantasmas en la máquina? ¿O son las semillas de otra cosa? Liberamos a todas las conciencias que había absorbido, o algunas escaparon. La nota emocional perdurable es esta incertidumbre. Hemos salvado al mundo, pero hemos introducido una nueva variable en el universo. La idea de la conciencia como un virus, la paradoja de la humanidad como un arma. ¿Qué aprenderán otras civilizaciones de los ecos de nuestra batalla? La última vez que vi a Blake en persona fue en un café a medio camino entre nuestras nuevas oficinas. No hablamos del pasado, hablamos del futuro, de proyectos, de la vida normal que ambos intentábamos fingir que teníamos. Pero antes de irse, me miró y dijo: a veces todavía sueño con ello, con el silencio, el hambre, y me pregunto si realmente lo detuvimos, o si simplemente le enseñamos una nueva forma de cazar. Esa es la pregunta que me persigue en las noches de insomnio. Miro el cielo nocturno, pero ya no busco planetas ni galaxias. Busco el silencio. Escucho atentamente el ruido blanco entre las estrellas, temiendo el día en que pueda oír un eco de mi propio nombre susurrado de vuelta. El universo es vasto y oscuro, y está lleno de cosas que tienen hambre, y nosotros les hemos mostrado una nueva puerta. El final no es de victoria, sino de vigilancia. La historia termina conmigo sentado en mi terminal, no haciendo mi trabajo, sino escaneando los cielos, no como un científico, sino como un centinela, un guardián solitario en un muro que nadie más sabe que existe, esperando un enemigo que podría no volver nunca, o que podría haber estado aquí todo el tiempo. Mi trauma intelectual y existencial se ha resuelto. Sé que no soy un fraude, sé que mi trabajo era real, pero esa validación ha venido con una carga terrible. El conocimiento es un poder, pero también es una jaula, y la mía es del tamaño del universo. La impresión final que queda es una mezcla de asombro y pavor. La humanidad sobrevivió, pero la historia no es sobre cómo ganamos, es sobre lo que perdimos para poder hacerlo, y sobre el precio que dos hombres seguirán pagando en el silencio de la noche, escuchando las estrellas para siempre.